Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Comunicación y Lenguaje. Hoy vamos a hablar acerca de las comunidades de habla, o también conocido el tema como los diferentes niveles de lenguaje. Para ello vamos a utilizar la página 92 de nuestro libro de texto. Vamos a iniciar con nuestra frase de la semana. La magia es creer en ti mismo. Si puedes hacer eso, puedes hacer que suceda cualquier cosa. Esto lo escribió un gran autor de la literatura, Goethe. Y tiene mucha razón. Muchas veces nos vemos decepcionados porque las personas no confían en nosotros o en nuestras habilidades, pero la verdad es que los primeros que tenemos que confiar en nosotros mismos somos nosotros mismos. A partir de ese punto, entonces ya tendremos muchos pasos adelantados en la carrera hacia nuestras metas y hacia nuestros sueños. Vamos a iniciar entonces el tema de las comunidades de habla. Y vamos a empezar diciendo qué son, a qué se refiere ese término, cuáles son los niveles de lenguaje, por qué se llaman comunidades de habla. Las comunidades de habla son los diferentes grupos sociales. Recordemos, una comunidad es un grupo formado por personas. Cuando hablamos de habla, comunidad de habla, hablamos de diferentes grupos de personas que tienen variantes en su forma de hablar. Así de sencillo. Estas personas en una comunidad son comunidad precisamente porque tienen algo en común. Y lo que tienen en común, en este caso, es su forma de hablar. El acento, el ritmo, los términos, las expresiones, cada una es diferente y cada una tiene su propio significado en diferentes comunidades. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Esto se determina dependiendo del grupo social al que cada persona pertenece, al que cada comunidad de habla pertenece. ¿Qué es una variedad lingüística? La variedad lingüística son las diferentes comunidades de habla, son los diferentes niveles de lenguaje. Y se refiere a una variación, como hemos dicho, en la forma en la que se expresan las personas. Ahora hay que aclarar que estamos hablando de una variación únicamente a nivel lingüístico. No estamos diciendo que haya un grupo que sea mejor, un grupo que sea peor, una forma de hablar que sea mejor que la otra o que demuestre que las personas son mejores que las otras. No, absolutamente. Estamos hablando de lenguaje. Esa es la única cuestión en esta presentación. Hablar del lenguaje y las diferencias que hay en las formas de expresarnos. Vamos a iniciar hablando del nivel vulgar. El nivel vulgar del lenguaje. Este nivel dice que es un nivel limitado y poco estructurado en cuanto al vocabulario, la cantidad de palabras que se utilizan para expresarse, y que puede reflejar poca cultura o un escaso nivel de pedagogía, de educación. Acá vamos a hablar únicamente de que por diferentes razones las personas no han tenido ese acceso a la educación y por lo tanto echan mano de las palabras que conocen y de las expresiones que conocen por su entorno social. Cuando hablamos de vulgar, no necesariamente estamos hablando de una falta de respeto. Generalmente lo solemos asociar con ese término, pero no, vulgar se refiere a lo popular, es decir, a lo que la mayoría de personas está acostumbrado a usar como lenguaje para expresarse. Tenemos algunos ejemplos acá: dijistes, hablastes, mirastes o rompido, diferentes términos que son incorrectos, pero que en el nivel vulgar del lenguaje se toman como correctos. Es decir, que para esas personas, ese grupo, esa comunidad de habla, expresarse de esta manera es algo normal, es algo común, es parte de su entorno social, de su contexto, y para ellos esto es correcto. Aquí está ya una primera diferencia, un primer grupo, una primera comunidad de lenguaje. A muchos nos ha pasado que hemos utilizado expresiones que son incorrectas y que no sabemos que son incorrectas porque hemos crecido expresándonos de esa manera. Poco a poco, conforme hemos ido avanzando en nuestros estudios, hemos ido reaccionando y cambiando esas expresiones por las que sí son correctas. Luego tenemos el nivel coloquial de lenguaje. La segunda comunidad de habla o el segundo nivel de lenguaje. Este suele ser afectivo y natural porque es el que utilizamos con nuestra familia, con nuestro grupo de amigos. Incluso, utilizando el nivel coloquial, le diríamos, en Guatemala no diríamos nuestros amigos, sino los cuates. Es cuando estamos con los cuates y estamos ahí platicando, muy cómodos, y eso expresa familiaridad y confianza. ¿Por qué? Porque nos expresamos de una manera más espontánea. No estamos pensando en reglas ortográficas, no estamos pensando en que si es una oración simple, compuesta, o qué preposición tengo que utilizar, qué conjunción tengo que utilizar, tengo que pensar en cómo voy a conjugar el verbo para que suene bonito. No, cuando estamos en este nivel coloquial,
Lo que interesa es únicamente la comunicación, el proceso de estar interactuando con nuestros amigos, con nuestros familiares, intercambiar información, ideas, simplemente es pasársela bien. Y acá en nuestro entorno es bastante común, bastante marcado el nivel coloquial por el uso del vos. Vos que te contás, y vos que decís, y vos que pensás, y ese tipo de expresiones, ¿no? Esas son las que marcan el nivel coloquial. El vocabulario, dice, también es simple, porque lo que nos interesa es hacernos entender con nuestros compañeros, con nuestros amigos, y no estamos pensando en utilizar palabras rebuscadas. El tercer nivel de lenguaje es el nivel culto. Este se refiere ya al nivel de lenguaje que empleamos de una manera más formal, cuando se nos pide un trabajo en el colegio, cuando estamos platicando con una persona, un profesional, con un doctor, con un abogado, cuando estamos incluso con el profesor platicando en el colegio, pero estamos hablando de algo serio, una exposición de un tema. Ahí se nos pide utilizar un nivel culto de lenguaje. Términos apropiados, las ideas ordenadas, bien estructuradas, conectadas unas con otras, los verbos bien conjugados para poder transmitir el mensaje de una forma más formal. Acá tenemos un ejemplo. Terminada la obra, el público aplaudió. Por ejemplo, los periodistas también tienen que utilizar este tipo de lenguaje, ¿no?, en sus reportajes, que las personas puedan entender lo que ellos quieren transmitir, pero que se vea que son profesionales en su rama de trabajo. Lo mismo sucede en cualquier rama de trabajo. Vamos a utilizar el nivel culto cuando estamos hablando a un nivel más formal. Aquí sí ya nos preocupamos de cómo expresarnos correctamente. Ya no es solo expresarnos, ser espontáneos como en el nivel coloquial, sino es también expresarnos de forma correcta. El último de los niveles de lenguaje, la otra comunidad de habla que tenemos, es el nivel culto académico. Pero hemos dicho que anteriormente el nivel culto lo utilizamos en el colegio, entonces es académico. ¿Cuál es la diferencia entre el nivel culto académico y el nivel culto? La diferencia es que el nivel culto académico es en el cual un grupo específico de personas profesionales de una rama específica de la ciencia o de los estudios hace uso de términos que son propios de su rama profesional y de estudios. Por ejemplo, si hablamos de ciencia, entonces un científico va a utilizar sus propios términos, sí, pero la ciencia se divide en muchas otras ramas. Tenemos biología, zoología, botánica, química, física, etc. Y cada una de esas ciencias tiene sus términos propios. Los estudiosos de cada una de esas ramas van a manejar sus propios términos y se van a entender entre ellos porque son términos propios de la ciencia que ellos estudian. Lo mismo sucede en las diferentes áreas que estudiamos en el colegio. Tenemos matemática, tenemos ciencias sociales, ciencias naturales, tenemos inglés, y cada una de las áreas que nosotros estudiamos tiene sus propios términos. Ese es el nivel culto académico, en el cual hay términos específicos de cada ciencia, de cada área de estudio. Acá tenemos un ejemplo. ¿Sabe usted cómo hacer las aleaciones químicas? Aquí hablamos de una ciencia específica que es la química y estamos hablando de un término específico que son las aleaciones. ¿Cómo voy a saber yo si sé hacer aleaciones? Si entiendo a qué se refiere ese término, pero si no lo entiendo tendré que pedir una explicación porque no pertenece a mi comunidad de habla cotidiana. ¿Cómo se definen las diferentes comunidades de habla, las variantes lingüísticas? Pues se definen por los estereotipos y los prejuicios que influyen en el significado de las diferentes expresiones que las personas utilizan para comunicarse. Podemos saber, gracias al diccionario, que tenemos términos que tienen un significado literal, pero cuando los empleamos en diferentes expresiones, a nivel coloquial, a nivel vulgar, les damos una interpretación distinta. Quiere decir que le cambiamos el significado dependiendo de la intención que nosotros queremos comunicar. Así va a ser también el significado que le vamos a dar a diferentes frases. Tenemos algunos ejemplos. Fibrudo te quiero. ¿Qué significa cuando me dicen eso? ¿Cuál es el significado de esa frase? Pues que hay que estar atento, que hay que poner atención, que hay que hacer las cosas bien. Pero se expresa de esta manera. Una expresión que quizás gramaticalmente y todo lo que querramos analizar no es correcta, pero que la entendemos porque tiene un significado dependiendo de la comunidad de habla y la intención que se tiene en la comunicación. Esto se refiere a los prejuicios, los estereotipos, las formas en que las personas se han ido
adaptando a comunicarse de esta manera. Ponete las pilas. ¿Cuál es el significado de ponerse las pilas? Literalmente, yo no utilizo baterías para funcionar, pero esta expresión significa que tengo que estar atento a lo que estoy haciendo, que tengo que aprovechar una oportunidad, que tengo que hacer algo bien, en fin, dependiendo del contexto, pero tiene un significado distinto al literal. Tenemos otra, dice, no seas diva. Tiene un significado literal, si vamos al diccionario y decimos, bueno, pues, ¿a qué se refiere esa expresión? Literalmente tiene un significado, pero figurativamente tiene otro. Y eso depende de la intención que se tiene al comunicar los estereotipos y los prejuicios que van a ir definiendo las expresiones de las diferentes comunidades de habla. Estas variaciones tienen también una clasificación, es decir, cómo es que suceden, cómo es que se dan. Tenemos el cronolecto. El cronolecto se refiere a las diferencias que hay entre las expresiones que utilizan los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Si nos ponemos a comparar los términos que cada uno utilizaba, son términos distintos que los ancianos utilizan para comunicarse y que muchas veces pues tenemos que preguntar qué significa porque ya no entendemos a qué se refiere. O puede pasar en sentido contrario. Los jóvenes utilizan muchos términos relacionados a la tecnología, a las redes sociales, y los abuelitos pues les preguntan pues qué quieren decir, porque no se entienden esos términos. Estas son las diferencias que se van marcando por la edad que cada uno tiene, la diferente época en la que hemos nacido. Los niños que vienen tras de nosotros, ellos ya vienen con un vocabulario de tecnología inmenso y muchas veces nosotros nos quedamos pues sin entender lo que nos quieren decir. Esas son las diferencias del cronolecto. Luego tenemos el geolecto. ¿Cuáles son las diferencias que se marcan? Dependiendo del lugar donde se ha desarrollado un idioma, ha cambiado en su forma de expresarse el acento, el ritmo, las diferentes expresiones que se utilizan. En Guatemala hablamos el español, en México se habla el español, en Honduras se habla el español, en España se habla el español, pero en cada país hay diferencias. Diferencias en la forma de pronunciar, diferencias en la forma de expresarse, diferencias en el acento. Es el mismo idioma, pero con variantes, dependiendo del lugar donde el lenguaje se ha desarrollado de una o de otra forma. Luego tenemos el sociolecto, entonces esta ya es una porción más pequeña del país, que varía el idioma, la forma de expresarse, el ritmo, la acentuación, etc., dependiendo de cómo se está acostumbrado a hablar en esa región. Si vamos acá a Itzapa, ellos tendrán su propio acento, aunque están hablando el mismo idioma. Si vamos a Yepocapa, ellos tendrán su propio acento. Si vamos a Zacapa, si vamos a Jalapa, si vamos a Petén, si vamos a Izabal, Santa Rosa, la capital, cada uno se expresa de una manera distinta, a pesar de que es el mismo idioma. Eso es un sociolecto, dependiendo de cómo se ha crecido, y para nosotros es normal hablar como hablamos y pensamos que esa es la forma natural y decimos, ay, hablan diferente a mí. Bueno, pero yo también hablo diferente a ellos. ¿Por qué? Porque depende de cómo yo he crecido, dónde he crecido y lo que yo veo para mí como normal y que lo es, y para las otras personas simplemente es distinto. Bien, estas son las diferencias entre los niveles de lenguaje, las comunidades de habla y cómo es que se dan. Esto ha sido todo por hoy, espero que tengan una excelente tarde.